Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver todo aquello que nos va a ser útil para calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos de una manera más resumida que en la presentación que tenéis, en la que están todos muy bien dibujados y está toda la teoría, ¿vale? Ahora vamos a ver realmente aquellas cosas que nos van a hacer falta para resolver ejercicios, ¿vale? A ver, vamos a empezar por el ortoedro. El ortoedro es un poliedro porque está formado por polígonos, sus caras, está limitado por polígonos que son rectángulos. Lo veis aquí en esta fotografía, en este dibujo, ¿vale? Para que os hagáis una idea así sencilla, un ortoedro sería como una caja de zapatos, ¿vale? Entonces tiene dos caras iguales, la base de arriba y la de abajo, la que está delante y la que está atrás, y la de la derecha y la de la izquierda, iguales 2 a 2. En el dibujo desarrollado lo veis muy bien también porque están en color. Las dos azules, dos amarillas y dos naranjas, ¿vale? Bien, para calcular el área, pues claro, como las caras son iguales 2 a 2, pues vamos a multiplicar por 2 el área de cada una de las caras diferentes. Entonces, el área del ortoedro será 2 por las caras azules tienen de un lado C y del otro A, así que C por A, ¿vale? Más dos caras amarillas que miden C por B, más dos caras de color naranja que miden A por B, ¿vale? Esto sería el área. Y el volumen, área de la base por la altura. Todos los cuerpos que tienen dos bases, arriba y abajo, el volumen es el área de la base por la altura. En este caso, si nos fijamos en cómo está colocado el ortoedro, la base tendría por área A por C. Y la altura sería B. ¿Vale? Imaginaros ahora que lo colocamos al revés, que lo colocamos apoyado en la base A por B, en la pequeñita. Entonces el volumen sería el área de la base, sería el área de la base A por B, por la altura que en este caso sería C. ¿Vale? ¿Veis que da lo mismo? Lo apoye en la base que lo apoye, el volumen da igual, es el producto de las tres dimensiones. Un prisma. Un prisma es también un poliedro porque está limitado por polígonos. Todas sus caras son polígonos. Tiene dos bases, que son dos polígonos regulares. Aquí el dibujo amarillo es un prisma triangular porque las bases son triángulos. El rojo es un prisma cuadrangular porque las bases son cuadrados. Y el azul es un prisma hexagonal porque las bases son hexágonos. ¿Vale? Entonces, para calcular el área necesitaríamos el área lateral y dos veces el área de las bases. ¿Vale? El área lateral, ¿de qué se compone? Pues se compone de diferentes rectángulos en todos los casos, ¿veis? Entonces, calcularíamos el área de uno de los rectángulos, que sería de una cara, que sería el arista de la base por la altura. Y ahora, el área lateral sería la arista de la base por la altura multiplicado por el número de caras. ¿Vale? Y luego el área de la base sería perímetro por apotema partido por 2, dependiendo de qué polígono sea. Claro, si es un cuadrado, pues lado al cuadrado, y si es un triángulo, base por altura partido por 2, pero si es otro polígono cualquiera, perímetro por apotema partido por 2. ¿Vale? La apotema sería la distancia que va desde el centro hasta la mitad de un lado. ¿Vale? Y ahora vamos a ver una curiosidad sobre la apotema. Como siempre, como os he dicho, el volumen del prisma, área de la base por la altura del prisma. ¿De acuerdo? ¿La base qué es? ¿Un triángulo? Pues área del triángulo por la altura del prisma.
un cuadrado área del cuadrado por la altura del prisma y así sucesivamente. Vale, lo que os decía, solamente existe un polígono en el cual el lado de dicho polígono, es este hexágono que tenemos aquí dibujado, mide lo mismo que la distancia desde el centro hasta uno de los vértices. ¿Vale? Por lo tanto, la apotema, que es esto que está dibujado con la A, divide al lado de la base en dos partes iguales. Entonces, este triángulo que tenemos aquí, rectángulo, esto mide A, esto mide 4 centímetros y esto mide 2 centímetros. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular cuánto mide A, porque la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. 16 es igual a A cuadrado más 4. 16 menos 4, 12 es igual a A al cuadrado más 4 menos 4, 0. Así que A es igual a la raíz cuadrada de 12, que haremos con la calculadora y así veremos cuánto mide la apotema. (3,46). ¿Vale? Pues ahora ya si queremos calcular el área, perímetro por apotema partido por 2, lo que sea. En los pentágonos, por ejemplo, o en cualquier otro polígono, voy a ponerlo aquí en grande así, solo en los hexágonos. ¿Vale? No sé si en plástica habéis dibujado hexágonos con un compás y una regla. ¿Vale? Pues se pueden hacer porque justo el lado del hexágono es igual al radio de la circunferencia circunscrita, es decir, a la distancia que hay desde el centro hasta el vértice del polígono. En los pentágonos no. Esto es la apotema, este lado mide 1, ¿no? Lo tenemos aquí. Pero esto no mide 1, es distinto de 1. ¿De acuerdo? No podemos aplicar Pitágoras. Nos tienen que dar el dato. ¿Vale? En el hexágono basta con el lado del hexágono porque es igual que esta distancia. En el pentágono no es suficiente con el lado del pentágono. Necesitamos de alguna manera la apotema. Vale, cilindro. El cilindro ya no es un poliedro porque sus caras no está limitado por polígonos. Es un cuerpo de revolución. Es decir, se genera cuando un rectángulo, como este que tenéis aquí pintado de azulito, da vueltas alrededor de su eje. O sea, está aquí marcado el giro. Da vueltas así el rectángulo alrededor de este eje y genera este cilindro. ¿Vale? Entonces los elementos del cilindro serían el radio de la base, que sería la longitud de este lado del rectángulo, y la altura, que sería la longitud del otro. ¿Vale? Este otro lado, que aquí pone G, se denomina generatriz, porque es quien genera el cono, el cilindro, pero realmente es igual que la altura. ¿Vale? Lo tenemos aquí desarrollado, igual que siempre. Área lateral sería el área del rectángulo. ¿Vale? Y el área del rectángulo sería base 2πr, puesto que tiene que coincidir exactamente con la longitud de esta circunferencia, para que cuando yo monte el cilindro eso coincida. ¿Vale? Por la altura, que aquí también la llama G, generatriz, pero que yo la voy a llamar altura. ¿Vale? Y luego el área de la base sería pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, el área total será el área lateral 2πr por h más 2 veces el área de las bases, porque hay 2. Pi por el radio al cuadrado. Imaginaos que dice un pozo con forma cilíndrica, no sé qué, lo vamos a recubrir de un material. Pues claro, no hay base arriba. Luego el área para recubrir de material sería solo el área lateral más el suelo, que sería una base. ¿De acuerdo? Eso luego ya según nos diga el problema. Y el volumen, como es una figura plana que tiene dos bases, área de la base por la altura, como siempre. Pi por r al cuadrado y por h. ¿De acuerdo? Este sería el cilindro.
Pirámide. Vale, pues una pirámide es otra vez un poliedro porque sus caras son polígonos. Entonces la base es un polígono regular y en esta que tenemos dibujado aquí sería un pentágono. Y las caras son triángulos. Triángulos que coinciden en un punto arriba que recibe el nombre de vértice de la pirámide. ¿Vale? El vértice de la pirámide es el punto donde coinciden todas las caras. ¿De acuerdo? Vale. Tendríamos también la arista, que sería donde se juntan dos caras. Tendríamos la apotema de la pirámide, que sería la altura de cada una de las caras. La apotema de la base, que ya lo hemos dicho, la distancia que hay desde el centro de la base hasta la mitad de un lado, ¿vale? Y la altura de la pirámide desde el vértice perpendicular hasta el suelo. En ese triángulo que está aquí punteado de rojo, también podemos aplicar el teorema de Pitágoras. De manera que la apotema de la pirámide al cuadrado, que sería la hipotenusa, es igual a la altura de la pirámide al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado. ¿Vale? Y así podríamos calcular pues lo que nos hiciera falta en cada momento. Perdón, creo que se me ha colado ahí un folio, pero bueno, no sé si podremos hacer mucho. Bueno, ahora tenemos aquí la pirámide desarrollada. Como veis, el área lateral es el área del triángulo, que sería arista de la base por la altura, que sería apotema de la pirámide. Voy a ponerlo con mayúsculas, perdón. Porque antes lo he usado con mayúsculas, pues ahora también. Partido por 2 y multiplicado por el número de caras. ¿Vale? En el caso de la amarilla serían 5 caras, en el caso de la verde y roja serían 6. ¿Vale? Entonces, aquí en la verde y roja, esto sería la arista de la base y la altura de cada triángulo sería la apotema de la pirámide. El arista de la base por apotema de la pirámide partido por 2 sería el área de uno de los triángulos del verde, y luego si lo multiplicamos por el número de caras, por el número de triángulos, teníamos el área lateral de la pirámide. ¿Vale? Área total, pues área lateral más el área de la base. ¿Vale? En este caso solo una base, no dos. ¿De acuerdo? Entonces el área de la base, pues un pentágono o un hexágono, dependiendo de cuál sea la pirámide de la que queremos calcular el área. Vale, nos quedaría el volumen. El volumen de todas las figuras que acaban en pico es área de la base por la altura partido por 3, ¿vale? Porque en un prisma de la misma base y la misma altura que la pirámide caben 3 pirámides. Entonces sería igual que antes, el área del polígono por la altura de la pirámide y dividido entre 3. Y por último nos queda el cono. El cono, igual que el cilindro, es un cuerpo de revolución que se genera cuando un triángulo gira sobre uno de sus lados o sobre su altura, depende. En este caso lo tenemos dibujado aquí, sería la figura que se genera al girar este triángulo que marco aquí. ¿Vale? La H sería la altura, la R sería el radio y la G otra vez vuelve a ser la generatriz. ¿Vale? Ahora sí que es importante porque no coincide con la altura. Pero en ese triángulo podemos aplicar Pitágoras, G cuadrado, generatriz al cuadrado, es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Y con eso podremos calcular por lo que nos falte. ¿Vale? Entonces, el área lateral sería 2 pi r por g partido por 2, pi por r y por g. Y el área total sería el área lateral más una base que es un círculo. Así que pi por r y por g más pi por r cuadrado. Y ahora por último nos quedaría el volumen, que igual que en el caso de la pirámide, el volumen sería el área de la base por la altura partido por 3, como todas las figuras que acaban en pico.
¿vale? Porque en un cilindro de las mismas dimensiones caben 3 conos. La base es un círculo, pi r cuadrado por la altura del cono y partido por 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya tenemos todo lo que nos hará falta para trabajar.